Queridas familias de la catequesis, con el corazón lleno del amor de Dios, que nos ha llamado a esta hermosa misión de ser ecos de su palabra y de acompañar caminos de fe, finalizamos este encuentro diocesano de catequistas, de un modo diferente, pero vivido con la misma intensidad y deseo de compartir que los anteriores. Y ahora nos encontramos juntos, pero desde nuestras casas, para vivir la fiesta de la Eucaristía, a la que nos convoca el Señor. Comenzamos nuestra celebración cantando Iglesia Peregrina. Todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos, Iglesia peregrina de Dios. Vive en nosotros la fuerza del Espíritu que el Hijo desde el Padre envió. Él nos impulsa, nos guía y alimenta, Iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra semilla de otro reino, somos testimonios de amor. Paz para las guerras y luz entre las sombras, Iglesia peregrina de Dios. Paz para las guerras y luz entre las sombras, Iglesia peregrina de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor, que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos catequistas de la Diócesis de Concordia, y quizás otra gente que se ha unido también a esta celebración por este canal digital, bienvenidos. Todos los años para esta fecha estamos celebrando ese gran encuentro diocesano de los catequistas que tanto nos alienta en la misión que el Señor nos ha confiado, en este servicio de ser los voceros de Jesús, aquellos que anuncian, aquellos que dan testimonio, aquellos que invitan a vivir intensamente la vida de la comunidad cristiana. Qué hermosa misión. Pero cuando la vamos realizando juntos, sentimos la fortaleza del Señor que nos va acompañando también. Bueno, este año, como tantas otras cosas, no pudimos hacer ese encuentro presencial, pero lo estamos haciendo hoy por este medio. Y sé que son muchos de ustedes los que están en este momento unidos y nos unimos en el Señor, en la escucha de su palabra y en la Eucaristía que ofrecemos ahora. Nos unimos también en esa presencia materna de nuestra Madre, de la Virgen María. En tu intimidad, María, encarnamos la compasión. Es un poco el lema que anima nuestra vida catequistas a lo largo de este año. Vamos a entregar al Señor la vida de nuestros grupos, de catequesis, de nuestras comunidades catequísticas, de nuestras comunidades parroquiales, de nuestros seminarios de formación, de todo aquello que va haciendo este camino de ser los catequistas como respuesta al llamado del Señor. En un momentito de silencio los invito a que cada uno ponga en presencia de Dios sus intenciones particulares. Y pidamos también comunitariamente al Señor por todos y cada uno de ustedes, catequistas. Damos gracias al Señor por su respuesta y pedimos también por el aumento de las vocaciones catequísticas, por su perseverancia, por su formación, por su santidad. Y nos disponemos a participar de esta Santa Eucaristía con humildad, pidiendo el perdón de nuestros pecados. Tú que eres el camino que conduce al Padre, Señor, ten piedad.
Señor, ten piedad. Tú, que eres la luz que ilumina a los pueblos en la verdad, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que eres la vida que renueva al mundo, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Y glorificamos juntos a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Padre. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Padre. A Él sea la gloria, a Él sea la gloria. Aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Hijo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Hijo. A Él sea la gloria, a Él sea la gloria. Aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén. Gloria a Dios, Espíritu Santo. Gloria a Dios, Espíritu Santo. A Él sea la gloria, a Él sea la gloria. Aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, a quien movidos por el Espíritu Santo nos animamos a llamar Padre, confirma en nuestros corazones la condición de hijos tuyos para que podamos entrar en la herencia prometida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Dios, como al profeta, se nos manifiesta en el silencio y cambia nuestra realidad. Lectura del primer libro de los Reyes. Habiendo llegado Elías a la montaña de Dios, Herobet entró en la gruta y pasó la noche. Allí fue dirigida la palabra del Señor. El Señor les dijo: Sal y quédate de pie en la montaña delante del Señor. Y en ese momento el Señor pasaba. Sopló un viento huracanado que partía las montañas y retrabajaba las rocas delante del Señor. Pero el Señor estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Después del terremoto se encendió un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Después del fuego se oyó un rumor de una brisa suave, y al oírla, Elías cubrió su rostro con su manto y salió, y se quedó de pie a la entrada de la gruta. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Voy a proclamar lo que dice el Señor. El Señor promete la paz para su pueblo y sus amigos. Su salvación está muy cerca de sus fieles y la gloria habitará en nuestra tierra. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. El amor y la verdad se encontrarán, la justicia y la paz se abrazarán. La verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde el cielo. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación.
El mismo Señor nos dará sus bienes y nuestra tierra producirá sus frutos. La justicia irá delante de él y la paz sobre la huella de sus pasos. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. San Pablo proclama su fe en la divinidad de Jesús. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma. Hermanos, digo la verdad en Cristo, no miento, y mi conciencia me lo atestigua en el Espíritu Santo. Siento una gran tristeza y un dolor constante en mi corazón. Yo mismo desearía ser maldito, separado de Cristo en favor de mis hermanos, lo de mi propia raza. Ellos son israelitas, a ellos pertenecen la adopción filial, la gloria, las alianzas, las legislaciones, el culto y las promesas. A ellos pertenecen también los patriarcas, y de ellos desciende Cristo, según su condición humana, el cual está por encima de todo. Dios bendito eternamente. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Jesús nos dice que aún en medio de los obstáculos y las agitaciones de la vida, debemos confiar plenamente en Él. Ale, ale, aleluya. Ale, ale, aleluya. Ale, ale, aleluya, aleluya. Ale, ale, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Después de la multiplicación de los panes, Jesús obligó a los discípulos que subieran a la barca y pasaran antes que él a la otra orilla, mientras él despedía a la multitud. Después subió a la montaña para orar a solas, y al atardecer todavía estaba allí solo. La barca ya estaba muy lejos de la costa, sacudida por las olas porque tenían viento en contra. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos caminando sobre el mar. Los discípulos, al verlo caminar sobre el mar, se asustaron. «Es un fantasma», dijeron, y llenos de temor se pusieron a gritar. Pero Jesús les dijo: «Tranquilícense, soy yo, no teman». Entonces Pedro le respondió: «Señor, si eres tú, mándame ir a tu encuentro sobre el agua». «Ven», le dijo Jesús. Y Pedro, bajando de la barca, comenzó a caminar sobre el agua en dirección a él. Pero al ver la violencia del viento tuvo miedo y comenzaba a hundirse. Gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús le tendió la mano y lo sostuvo, mientras le decía: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en ella se postraron ante él, diciendo: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dos relatos nos trae la palabra de Dios de este domingo, de hechos separados con 8 siglos de distancia, pero que tienen algunos elementos en común que nos pueden
ayudar a nosotros, y en especial a ustedes catequistas, a todos cristianos, a descubrir como un paso de Dios y un llamado de Dios también hoy. Hoy, en este momento en que estamos viviendo situaciones tan difíciles a nivel de la humanidad y también con sus consecuencias en la misma catequesis, que no la podemos desarrollar como habitualmente en ese tan lindo encuentro con nuestros chicos, con nuestros adolescentes, con nuestros jóvenes, cada semana. Pero sin embargo, allí en medio de esta tormenta que vive la humanidad, podemos encontrar el paso de Dios. El primero de los hechos que aparece en la primera de las lecturas que hoy hemos escuchado es del profeta Elías. Elías está viviendo una tormenta religiosa, social y política en su pueblo y se dirige al monte de Dios para escuchar a Dios. 8 siglos más tarde encontramos a Jesús en el monte, hablando con el Padre, dialogando con Dios y haciendo como el camino inverso, dirigiéndose a la tormenta que están viviendo sus discípulos, allá con la barca agitada en medio del mar. Nos detenemos un momento en cada uno de estos relatos. El profeta Elías, uno de aquellos antiguos profetas, de los cuales no tenemos escritos, eran los que anunciaban de viva voz y con el testimonio de su vida y con acciones simbólicas el mensaje de Dios, aparece en la escena en Judá en un tiempo muy difícil, cuando está reinando un rey Ahab, que a su vez ha contraído matrimonio con una mujer cananea, no perteneciente al pueblo, y Jezabel es la reina, y se ha producido algo que ha perturbado la vida religiosa del pueblo. Estos reyes introducen el culto de los cananeos y de los fenicios, la idolatría, el culto de Baal, de Astarté, en el lugar del culto y de la fidelidad al único Dios de la alianza, a Yahvé. Y esto hace que el corazón de Elías se encienda, como en un reclamo de fidelidad, porque esto ha arrastrado al pueblo también a la idolatría. Y a esto se ha sumado un tiempo de corrupción política, un tiempo así de falsos profetas que eran mantenidos por la reina para adular. Esos falsos profetas que no eran los que anunciaban el mensaje de Dios, sino lo que los reyes querían escuchar. Y Elías desenmascara a estos falsos profetas y levanta su voz contra esta situación, lo cual le lleva a una situación muy difícil. Esa tormenta religiosa y política del pueblo que sacude el corazón de Elías lo lleva a una persecución, sobre todo por parte de la reina Jezabel, y que quiere sacarlo del medio, que quiere eliminarlo. ¿Por qué venir a perturbar la vida del pueblo? ¿Qué hace este profeta Elías? Solo, es el único profeta de Dios que ha quedado, perseguido, sabe que lo único que va a salvar a la nación es el retorno a la alianza con Dios. Es el retorno a la pureza de la fe, es el retorno a la fidelidad, a los mandamientos de aquella alianza, es el abandono de la idolatría, es el reconocimiento del único Dios como el Dios que vive y el Dios que salva,
aquel que se reveló con el nombre de Yahvé, allá en el monte, en el desierto, en el Horeb, el Sinaí. Y ese Dios que después de revelar su nombre en el fuego de la zarza a Moisés en el mismo lugar, años más tarde, en medio de la tormenta, revela al mismo Moisés el código de la alianza, los 10 mandamientos. Y entonces Elías emprende un viaje hacia aquel lugar, vuelve hacia el desierto, hacia el monte del Señor, como un signo de hacia dónde tiene que caminar la vida del pueblo y hacia dónde tienen que encaminarse los corazones, hacia la renovación de la alianza que Dios ha establecido con su pueblo por medio de Moisés. Y ahí, en el monte Sinaí, Elías se resguarda en la misma gruta en la cual se había resguardado Moisés cuando recibió el código de la alianza. Y es lo que nos cuenta el relato de la primera lectura de hoy. Está allí y dice que en ese momento el Señor pasaba. Hay un viento huracanado, Dios no está allí. Ese viento fuerte que resquebrajaba las rocas, no estaba en el viento. Vino un terremoto, Dios no estaba en el terremoto. Se encendió un fuego, Dios no estaba en el fuego. Dios no pasaba en los acontecimientos espectaculares o aquello, no. Y de pronto una suave brisa, dice, Elías entonces, al oírla, se cubrió el rostro con la mano, salió y se quedó en pie a la entrada de la gruta. ¿Para qué? Para escuchar al Señor. La suave brisa, Dios no habla en la espectacularidad. Esa brisa es la expresión del silencio de Dios, que habla y solamente puede ser escuchado por el creyente, por el hombre de fe. Y se dispone entonces Elías a la escucha. El susurro de esa brisa también es como que está expresando la espiritualidad de Dios y la intimidad en el trato con el profeta. ¿Qué nos enseña esto? Hoy para nosotros, para cada uno, y también especialmente en nuestra vocación de catequistas. La actitud de Elías nos señala la necesidad del retorno a Dios y a su alianza, que ahora es nueva alianza. Es la alianza sellada en Jesús, es la ley llevada a su plenitud en el Sermón del Monte. Volver a esa intimidad con Dios como fundamento de un renacer también como nación, porque necesitamos, como Elías volvía hacia allá porque quería que su pueblo renaciese, también nosotros, cuántas cosas nos van apartando de los caminos del Señor. Es cierto que por allí descubrimos cosas muy buenas, y en estos momentos de tormenta que vivimos podemos encontrar esfuerzos solidarios para la subsistencia, una nueva búsqueda de Dios, una mayor escucha de la palabra. Vamos percibiendo muchas cosas de estas, pero volver al Señor y volver también cada uno de nosotros al encuentro, a las fuentes de nuestra vida, esa alianza con Dios. Quizás podemos personalizar esto y decir, a ver, ¿cómo debo yo retornar y a dónde? Y retornar a nuestro bautismo, donde comenzó esta alianza, retornar a nuestra escucha de la palabra de Dios, esa catequesis, aquel mensaje que fuimos recibiendo en la familia, en los padres, aquello que nos fue constituyendo en nuestro ser cristiano, todo aquello que nos fue dando la vida nueva. Por eso, también nuestra vida cristiana debe estar marcada por una vuelta al Horeb, una fidelidad a Dios, a su alianza, y esto requiere esa actitud
de escuchar la suave brisa en la que Dios pasa. La oración, la lectura orante de la palabra de Dios, el espíritu de contemplación, a esto nos invita. Y muchos siglos después nos encontramos con el acontecimiento que nos proclama el Evangelio, lo que solemos conocer como el de la tempestad calmada. Pero también podemos nosotros pensar, también la Iglesia está sacudida por las tormentas de la historia. Las expresiones de este relato que ha sido proclamado, que recién nos leyó el padre Dayan, las podemos ver en su sentido simbólico más profundo. El monte. Pongámonos en la escena tal como está. Aparece Jesús después de la multiplicación de los panes, diciéndole a sus discípulos que vayan, que se embarquen y que pasen a la otra orilla. Él despide a la multitud y se va al monte a orar. La montaña, bíblicamente, es como un signo del lugar del encuentro con Dios. Por eso Elías fue a la montaña. Por eso Jesús proclamó el sermón de la nueva alianza desde la montaña. Por eso Jesús se retira al monte para orar, para ese encuentro con el Padre. Pero sus discípulos van al mar. Y ese mar que en esa ocasión se siente, aparece como embravecido. En la simbología del pueblo, el mar aparece muchas veces como, cuando está así desatado en su furia, como el símbolo de las fuerzas del mal que destruyen y que puede destruir también, a tragar, por así decir, a las personas. Y el mar aparece también para nosotros como un símbolo de aquellas fuerzas del mal que muchas veces amenazan hundirnos en medio de las tentaciones, esas tormentas que aparecen para la vida personal, para la vida de la Iglesia. Jesús en la montaña, los discípulos en el mar. Sentirían cuando se desató la tormenta esa ausencia. ¿Por qué el Señor no está con nosotros? Y la barca. Sabemos que esa barca de Pedro es también como un símbolo, el símbolo de la Iglesia, sacudida por las olas. La historia de la Iglesia es un navegar en la tormenta. Las olas maltratan la barca. Hay fuerzas que se oponen al reino de Dios. Hay tinieblas que rodean. Aquellos discípulos navegaban en la noche. Nos toca también a nosotros. Hay muchas cosas que sacuden a la Iglesia. Y ahí lo sentirían los discípulos como una aparente ausencia del Señor. Hay dificultades para avanzar. Pero, sobre todo, está la falta de fe o la fe débil, en medio de las dificultades que impiden reconocer al Señor cuando se acerca a nosotros. Los discípulos no lo reconocieron. De pronto el Señor, Jesús, baja de la montaña y se pone en camino y va hacia el lugar de la tormenta. Pero los discípulos no lo reconocen, es un fantasma, vaya a saber qué pensaban en aquel momento. Pero sin embargo Él viene para devolver la calma, para tranquilizar el viento, para aplacar las olas. Y nos preguntamos, ¿podemos encontrar al Señor cuando somos zarandeados, agitados por las preocupaciones, por las tormentas de la vida que sacuden a la sociedad, a la nación, a la Iglesia, a la vida personal de cada uno de nosotros? Y yo, a la luz de la lectura de este Evangelio, pienso que hay como dos certezas que nos deben sostener, que mientras los discípulos estaban en el peligro, Jesús estaba orando en el monte, no estaba ausente. Jesús, en su ascensión al cielo,
está en la gloria desde su condición humana para ofrecer eternamente su sacrificio para interceder por nosotros. Jesús sigue intercediendo por nosotros. Ahora el Señor está orando, ofreciendo su sacrificio redentor al Padre en el Espíritu. Y lo decimos cuando celebramos la misa y cuando oramos. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria. O cuando terminamos una oración, te lo pedimos a ti, Padre, por tu Hijo Jesucristo, en ese Espíritu Santo también. Primera gran certeza, mientras estoy en el peligro, el Señor está intercediendo en medio de nuestras dificultades. Pero también el Señor viene hacia nosotros para darnos confianza, para decirnos, Pedro respondió, Señor, si eres tú, mándame ir a tu encuentro. Ven, dice Jesús. Después sabemos la escena, Pedro duda, se hunde, Jesús lo toma de la mano, lo rescata. Señor, sálvame, es el grito de angustia de Simón y el reproche de Jesús, como diciendo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y ahí es donde, aunque nuestra fe sea débil, cuando nos confiamos en el Señor nos toma de la mano y nos rescata. Y la barca de Cristo, la iglesia, aunque abatida, es la única que lleva a los discípulos y la que hace subir al Señor ahí. Si los discípulos abandonasen la barca, se hundirían, como empezó a hundirse Pedro. En la barca continúan, porque sube Jesús, y ahora sí, el viento se calma en suave brisa. Y la suave brisa es de nuevo signo de la presencia de Dios. Fuera de la barca está la muerte. Entonces, en medio de las dificultades de cada día para vivir como cristianos y para realizar nuestra misión en el mundo, nuestra misión de catequistas, cuando ya las fuerzas humanas no bastan y nos invade el miedo, la angustia, la inseguridad, volvamos la mirada al Señor que, como a los discípulos les dice, tranquilícense, soy yo, no teman. Y ese soy yo soy, evoca el nombre de Dios. Soy el que soy, le dijo Dios a Moisés en el Sinaí. Cuando nos hundimos por nuestra falta de fe, aferrémonos a la mano del Señor, reconocerlo como lo hicieron los discípulos, la primera gran confesión de fe. Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Así terminaba la lectura del Evangelio de hoy. Los tiempos de Elías, que de la tormenta político-religiosa de su país se va a la fuente de la alianza, al encuentro con Dios. La experiencia de Jesús, que desde el encuentro con Dios viene a socorrer a los discípulos en medio de la tormenta, dos caminos inversos, pero que están expresando esa misma realidad, la comunión y la presencia de Dios en los momentos duros y de prueba, es también para nosotros como una luz en lo que nos toca vivir. El camino de Elías como vuelta a Dios a su alianza, la fe renacida de los discípulos nos muestran por dónde andar en las dificultades presentes. La esperanza, en definitiva, se verá plenamente cumplida solamente cuando el Señor nos conduzca al puerto eterno. Bueno, queridos catequistas, la palabra de Dios siempre nos da luz, nos sostiene, nos fortalece. Los invito a que meditemos, así como conclusión de este encuentro que hoy estamos celebrando, en esta palabra, y encontremos en el Señor esa fortaleza para vivir aún en momentos difíciles con alegría, con generosidad y confianza nuestra entrega. Y le pedimos a la Virgen María, a quien siempre acudimos en la intimidad, en la oración, en las horas difíciles, que también
esté junto a nosotros. Ella es la madre de la iglesia. Eso quiere decir que ella también está en la barca, no solo Jesús. Vamos a pedirle que nos acompañe y nos proteja, que el Señor los bendiga, bendiga a sus familias, bendiga el esfuerzo cotidiano en la misión, bendiga a sus comunidades. Que Dios los acompañe y todo lo de ustedes lo ofrecemos ahora en la Eucaristía. Meditemos un momentito en silencio en esta palabra, dejemos que encuentre un eco en nuestro corazón. Profesemos juntos nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Y ahora vamos a presentar confiadamente nuestras plegarias a nuestro buen Padre Dios. Por Cristo, tu palabra, escúchanos, Señor. Te pedimos por la Iglesia, el Papa Francisco, nuestro obispo Luis, obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, para que por su mensaje redescubramos que con él a nuestro lado nada debemos temer. Oremos. Por Cristo, tu palabra, escúchanos, Señor. Te pedimos por los gobernantes, para que estén atentos a tu palabra y respondan a las necesidades del pueblo. Oremos. Por Cristo, tu palabra, escúchanos, Señor. Te pedimos por todas las familias de la catequesis, para que se dejen guiar por Jesús, que siempre nos tiende la mano y nos fortalece en el presente que vivimos. Oremos. Por Cristo, tu palabra, escúchanos, Señor. Te pedimos por todos los catequistas y agentes de pastoral de nuestra diócesis, para que caminemos sobre las aguas de la vida, conscientes de que tú eres quien realmente nos cuida y nos sostiene. Oremos. Por Cristo, tu palabra, escúchanos, Señor. Padre bueno, escucha las súplicas de tu pueblo y concédenos cuanto necesitamos para poder ser fieles a la alianza que has establecido con nosotros. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Después de haber recibido el alimento de la palabra, llevamos al altar las ofrendas de pan y vino, junto a nuestras vidas, para depositarlas confiadamente en el Señor. Este es el momento de alegrar la mesa con el vino y con el pan, que consagraremos y que ofreceremos y que hemos de comulgar. Este es el momento de llegar confiados a la mesa del altar, porque tu palabra vivificadora nos acaba de llamar. Padre de Jesús, bendice lo que presentamos
al preparar tu mesa se renueve el gozo de saber tu amor. Y que al preparar tu mesa se renueve el gozo de saber tu amor. Oren, hermanos, para que llevando al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Padre de bondad, acepta los dones que misericordiosamente has dado a tu Iglesia y que con tu poder conviertes en sacramento de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario bendecirte y darte gracias, Padre Santo, fuente de la verdad y de la vida, porque nos has convocado en tu casa en este día de fiesta. Hoy tu familia, reunida en la escucha de tu palabra y en la comunión del pan único y partido, celebra el memorial del Señor resucitado, mientras espera el domingo sin ocaso, en el que la humanidad entera entrará en tu descanso. Entonces podremos contemplar tu rostro y alabar para siempre tu misericordia. Con esta gozosa espera y unidos a los ángeles y a los santos, cantamos unánimes el himno de tu gloria. Santo, 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 dicen los querubines. Santo, santo, santo es el Señor Jesús. Santo, santo, santo es el que nos redime. Porque mi Dios es santo y la tierra llena de su gloria está. Porque mi Dios es santo y la tierra llena de su gloria está. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Gloria, gloria, gloria a Dios. Gloria, gloria, gloria a Dios. Cielo y tierra pasarán, mas tus palabras no pasarán. Cielo y tierra pasarán, mas tu palabra no pasará. No, 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 no pasará. No, 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 no pasará. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo,
Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra y reunida aquí en las vísperas del domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Luis Armando y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Con los sentimientos filiales con que invocamos a Dios como Padre, oremos ahora así como nos enseñó Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras aguardamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, les dejo la paz, les doy mi paz, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. El Señor nos llama a caminar a su encuentro. Cordero de Dios, que quitas el pecado. Cordero de Dios, que quitas el pecado, ten piedad, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado, Cordero de Dios, que quitas el pecado.
damos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. En este tiempo tan especial, el Señor va a nuestro encuentro en nuestras casas y lo recibimos rezando juntos. Creo, Señor mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, me abrazo y me uno todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Amén. Ni el pan es pan, ni el vino es vino, tu cuerpo y sangre hoy compartimos, y quédate, la noche es larga, te necesito aquí en mi casa, aquí en mi casa. Oremos. Padre, que la comunión de tu sacramento nos alcance la salvación y nos confirme en la luz de tu verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Al recibir la bendición pedimos que el Señor acompañe nuestra vida diocesana y también la misión de cada uno de ustedes como catequistas. Pedimos al Señor que bendiga a sus familias y sus comunidades. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. El Señor Todopoderoso los bendiga con su misericordia e infunda en sus corazones la sabiduría eterna. Amén. Amén. Él aumente en ustedes la fe y les dé la perseverancia en el bien obrar. Amén. Amén. Él dirija hacia sí los pasos de ustedes y les muestre el camino de la paz y del amor. Amén. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, familias y comunidades, y permanezca para siempre. Amén. Amén. Queridos catequistas, gracias por todo y feliz y bendecido día, feliz y bendecido domingo. En el nombre del Señor podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. María, primera catequista, en tu intimidad y de tu mano queremos encarnar la compasión para vivir según nuestra fe, llevar con alegría las palabras de tu Hijo y seguir anunciando con alegría y confianza en este tiempo. Dulce muchacha humilde de Palestina, a vos por madre suya Dios te eligió, y cuando
desde el cielo te mandó un ángel para pedir tu consentimiento, vos le dijiste, tu esclava soy. Y cuando desde el cielo te mandó un ángel para pedir tu consentimiento, vos le dijiste, tu esclava soy. Por eso voy a dar